Muy bien. Bien, vamos avanzando. ¿Cuántos son los chicos que están entrando normalmente todos los días? ¿Son 4 siempre y 5 o a esta hora entran menos? Para tener una idea. Han estado 7 en la clase de química, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Ya, bueno, supongo que entrarán después, no sé, vamos a ver. Cualquier duda, recomendación, hágamela saber y con gusto tomamos en cuenta para mejorar la comunicación y también el contenido, ¿ya? Para que no haya problemas. Bien, voy a compartir las diapositivas del día de hoy. Estas son pocas. Bien, este es un tema un poco extenso. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos y remover alguna data respecto a lo que es base biológica de la conducta. A veces me encuentro con estudiantes que ya conocen un poco el tema porque han estado en psicología, en psiquiatría, han sido medicados algunos. Hoy en día es muy fácil encontrar adolescentes jóvenes que están recibiendo medicación, ansiolíticos sobre todo. Y antes no se veía eso. Antes para tomarse una pastilla era todo un proceso. No, es más, la gente se resistía a tomar nada. No estoy loco, decía. Pero hoy como que se ha puesto de moda. Es más, hasta se ha puesto de moda tener un síntoma. O tener un diagnóstico, ¿no? Soy bipolar, dice. Tengo rasgos esquizoides. O sea, la gente como que está entrando en esa fase de diagnosticarse o que le diagnostiquen. Es como un estatus. Vamos a hablar un poco de esto, del cerebro, sistema nervioso en general, y de qué manera, ¿no? La comprensión del sistema nervioso nos permite tener un mayor control sobre ciertos aspectos o comportamientos, ¿no? A ver, por acá hay una preguntita. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. El contenido es ¿no? El cerebro, las áreas funcionales, el sistema límbico, ahora que estamos en tanta tensión, los hemisferios cerebrales, que creo yo que de acá a un tiempo va a ser un concepto que va a ir cambiando. Según lo que estoy investigando, no es tan exacto eso de que tenemos 2 hemisferios. Vamos a hablar de eso hoy ya, un poquito más. Bien, en el pasado se hablaba mucho de la frenología. Y la frenología era el estudio de la personalidad del sujeto partiendo de la forma del cráneo. O sea, la forma del cráneo, la estructura del cráneo, como que más o menos uno podía predecir el comportamiento en base a esa forma. En forma de bóveda, en forma aplanada, etc. Pero obviamente eso no es tan cierto. Es un mito eso, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo también se trató de hacer una especie de localizacionismo. Algo así como aparece acá en esa figura a la izquierda. Área del habla, área del lenguaje escrito, área de la comprensión. O sea, se trató de colocar áreas por todo lado. Y se puso de moda en un tiempo, ¿no? Sobre todo, eso se hacía con pacientes que se restablecían de ciertas lesiones o ciertas intervenciones. O sea, el área afectada y se evaluaba o se observaba si había un cambio en su comportamiento. Como que de ahí uno podía deducir, ¿no? Que había una alteración o algo por el estilo. El sistema nervioso, en general, es el concepto que involucra tanto al central, al periférico y al autónomo o vegetativo. El central es el encéfalo y la médula espinal. El periférico está formado por los nervios craneales y los raquídeos, y el autónomo o vegetativo por el simpático y parasimpático. Prácticamente aquí, en el sistema nervioso, están concentradas las actividades del ser humano. O sea, si pensamos, sentimos, amamos, queremos, reaccionamos, la explicación está acá. Ahí está la base.
¿no? Lo más científico es tratar de entender cómo funciona el sistema nervioso para comprender muchas de nuestras reacciones. Al final de cuentas, desnudamos la piel y encontramos un sistema nervioso que funciona en base a neuronas, en base a órganos y en base a un sistema muy complejo de organización que vamos a estudiar esta noche. Sistema nervioso, en términos generales. Bueno, acá hay una representación un poco burda, tosca, de lo que es el sistema nervioso central. Ya, la parte central, la parte medular se ha ampliado para poder observarse, no es tan amplia como se muestra acá, ¿no? En todo caso, lo que está acá al costadito es las vértebras y lo que pasa por el medio, la médula espinal. Y acá tenemos una especie de cola de caballo, así le llaman cabo de equina, está a la altura del coxis, pero todo empieza acá arriba, en la parte superior del encéfalo. Vean, el cerebro, el cerebelo en la parte posterior, el tronco o tallo cerebral, la altura del cuellito, y vamos descendiendo la cervical, dorsal, lumbar, la sacro y la coxis. ¿Sí? Entonces, la conducta más simple, más elemental a nivel del sistema nervioso se encuentra ligada a la médula espinal. Por ejemplo, tú cruzas la pierna con un martillito o con un objeto, te golpean la altura debajo de la rodilla y tú pateas, ¿no? Esa es una respuesta refleja. Y para que esa respuesta refleja resulte, son necesarios solo una sinapsis. La que entra, la que sale, sinapsis, ya está, una sola sinapsis, es monosináptico. La conducta más simple que tenemos. Una persona, por ejemplo, podría estar hasta descerebrada y tener conductas reflejas. No reaccionar por cerebro, sino por médula. Por médula. ¿Ya? Por ejemplo, en los experimentos que se hacen en los laboratorios de las universidades, ¿no? Coge una rana, la decortican, o sea, le quitan el cerebro, le remueven el cerebro y la cuelgan. Le ponen ácido en la pata y la rana comienza, o el sapo, ¿no? Rana no hay, casi no hay ranas. El sapo estira su patita. Esa es una respuesta refleja monosináptica que nace de la propia médula espinal. ¿Ya? Entonces, para entender la idea, la orden para movernos nace del cerebro y desciende por la médula espinal que se conecta a diferentes nervios y estos nervios se conectan a su vez a músculos, a tendones, articulaciones. O sea, es como que arriba están haciendo la orden y desciende y comienza el cuerpo a moverse sobre la base de esa orden. Hemos visto, ¿no? En algunas películas, en algunas, que una persona se queda pegada con la corriente, no puede moverse. ¿Qué es lo que ha sucedido? La corriente paraliza las funciones sinápticas, entonces la orden sale, pero no llega, porque está interrumpida por la corriente generada por el contacto con ese enchufe, con esa fuente, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá arriba el encéfalo, es todo esto, del tallo cerebral para arriba. O sea, el encéfalo es cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Encéfalo y hacia abajo todo es médula espinal, hasta la colita de caballo. Bueno, acá tenemos una representación de una sinapsis. Acá hay una neurona, tal como se le representa generalmente en los libros. Las hay de diferentes formas, de diferentes tamaños, según su ubicación y su función. En este caso tenemos una neurona con dendritas, núcleo, axón. Observen por favor acá la envoltura que rodea el axón, que es la vaina de mielina. Ojo que esto no está presente al nacer, se va formando conforme pasan las semanas, meses y años. La formación de la mielina la podemos llamar maduración neuronal. Vean ustedes al final de esa neuronita cómo se conecta con otra neurona. Esa conexión es sinapsis. ¿Qué ocurre en esa conexión? Se comunican liberando sustancias que vamos a llamar neurotransmisores. La base de la psiquiatría está ahí. O sea, si te dan un fármaco y el fármaco te atonta, te bloquea, te disipa, etc., es porque ha hecho una acción en esa sinapsis. Ha generado algún tipo de acción en dicha sinapsis. ¿Ya?
Bien, acá también tenemos una excelente representación de cómo las neuronas, como pueden observar, no se tocan. Uno puede pensar, ¿no?, que están tocándose. No, 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 hay un espacio entre las neuronas, fíjate. Este espacio entre sinapsis se llama espacio intersináptico, permite que las sustancias de una neurona pasen a la otra. ¿Qué sustancias? ¿Cómo se llamaban? Neurotransmisores. Y hay muchos. Dopamina, acá hay una serotonina, que es responsable de tu sueño. ¿Ya? Hay dopamina, serotonina, acetilcolina, endorfinas, un montón de mensajeros que van hacia otro lado. El amor, por ejemplo, veo a alguien, me enamoré, me sentí atraído totalmente, es una cuestión bioquímica. Endorfinas, algo de serotonina, un poco de dopamina, y ya, flechazo, bioquímico, definitivamente. Una expresión, un gesto, la voz de una persona puede liberar neurotransmisores. Un mensaje negativo, un mensaje positivo puede liberar neurotransmisores y actúa de forma distinta. Vamos a ver eso con unas imágenes que les he preparado para el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es esto que llamamos acá potencial de acción? Fíjate, si el estímulo no es lo suficientemente intenso como para provocar una reacción, no hay sinapsis. ¿Ya? O sea, pongamos que tenga un número de 0 a 10. Digamos 1, 2, 3, 4. En 5 recién se produce el potencial de acción y logra la sinapsis. Acá funciona el principio del todo o nada. O hay sinapsis o no hay sinapsis. Nada más. No hay un poquito de sinapsis. No existe. O hay o no hay. Es como cuando tú prendes la luz. Si presionas despacito, no es que prenda un poquito. O prende o apaga. Igual es acá. ¿Ya? Igual es acá. Muy bien, acá hay una vista de perfil del sistema nervioso central. Ya, igual también cerebro, cerebelo. Vamos a hacer las funciones en este momento. ¿Ya? Así, lo que quiero acá es que ustedes se identifiquen, se ubiquen y logren, en todo caso, ir almacenando, formando la imagen de lo que es el central, ¿no? Acá nos hablan de las funciones en las diferentes áreas. Ahorita vamos a especificarlo mejor. Ajá. Esta es una buena vista. Me hace recordar los esfuerzos que hacíamos como estudiantes en San Marcos por conseguir cerebros. Íbamos a los hospitales, a las morgues, a comprar cerebros, y era más fácil conseguir cerebros que ahora son muy caros. Lo que pasa es que han aumentado las facultades de medicina y están escasos los cerebros, ¿no? Además, es un delito, dicen. Íbamos con los baldes llenos de formol cargando cerebro ahí. Y al tacto, es como el tofu, ¿no? Ese elemento chino que parece una especie de gelatina, así, medio suavecito. Tiene mucho líquido. Está formado por bastante líquido. Tiene muchas prominencias, cisuras, circunvoluciones. Es como tener un paquete de fideos tubino, meterlos en una bolsa todo mojado, así empaquetarlo bien y cerrar la bolsa. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes ahí? Bien compacto, con un montón de relieves. Así más o menos vas a ver al cerebro. Y lo que observas acá, por ejemplo, acá acostadito tienes una cisura, un corte, vamos a llamar cisura de Rolando, por acá hay otra más, cisura de Silvio. Ya, acá tienes Rolando, y por acá tienes a Silvio. Y tienes áreas, el área, por ejemplo, está acá frontal, está con este color, esa acá encima es el parietal, ¿cierto? Acá acostadito el temporal, y en la parte posterior el occipital. ¿Ya? Entonces, y acá hay cosas que tenemos que considerar mucho. Cuidado con los golpes en la cabeza. ¿Ya? Un golpe en la cabeza te remueve el cerebro, así que ten cuidado. Si vas en bicicleta, si vas en patineta, lleva tu casco. El casco te puede salvar la vida. Te puede sacudir el cerebro, pero no termina por romperte la cabeza, ¿no? Si realmente sí te protege. Pero un impacto fuerte en la cabeza sí puede provocar, ojalá que no, pero unos coágulos por ahí. Unos coágulos. Los coágulos son peligrosos. Se pueden disolver solos, con medicamentos, o por último tienen que ser intervenidos, ¿no? Un coágulo presiona el cerebro y genera cierto tipo de alteraciones.
Por ejemplo, ha habido personas que han asesinado a grupos, a mucha gente en serie, y cuando le han hecho la necropsia, porque lo mataron, ¿no? Era un peligro, ¿qué encontraron? Un coágulo o un tumor a veces. O sea, el sujeto perdió la conciencia y simplemente atacó. Entonces, el área acá anterior, esta parte frontal, es importantísima en todo lo que es personalidad, inteligencia, pensamiento, planificación, ¿no? No solamente planificación de ideas, sino también planificación motora. Es el área, también es el área de lo que es el lenguaje articulado. O sea, es importantísima el área frontal y prefrontal. Lesiones en esa área, la calidad de vida se altera totalmente. La persona puede perder su identidad, puede perder su coherencia al momento de razonar, la voluntad se ve afectada o alterada. Es una zona bien comprometida. Pero es increíble que esta parte frontal es la más dura. O sea, hay gente que incluso, ¿no?, mete cabezazo, ¿no?, con el frontal para defenderse contra él. Sí, el cráneo tiene una cierta consistencia. Más bien, una parte muy delicada es la parte parietal. Sí, es más blanda incluso. Acuérdense que cuando el bebé nace, lo último en terminar de endurecerse es la parte parietal. Hasta las fontanelas que dicen, ¿no?, los agujeritos que parecen una bola de billar. Tú metes el dedito y parece que se puede enterrar tu dedo en la cabeza del bebé. Sí, tiene ahí como si fueran unas telitas, ¿no? Es unas fontanelas. Es que el cerebro tiene que seguir creciendo, la cabeza tiene que seguir creciendo, ¿no? Lo que más rápido crece en un bebé es la cabeza. Una vez que terminó de crecer, al nacer la cabeza es mucho más grande respecto a su cuerpo que lo que es a esta edad, por ejemplo. Pero ya, ahí se queda y se endurece, y el resto del cuerpo comienza a crecer. Es lo normal. El área parietal representa todo lo que es tacto, gusto y la propiocepción. ¿Qué cosa es la propiocepción? Cierra tus ojos y puedes imaginar tu cuerpo en el espacio. Puedes bailar escuchando cierta música y puedes imaginarte a ti desplazándote, ¿no? O sea, tienes una especie de GPS corporal. Ese es el parietal. Es el parietal. El temporal, ambos lados, ya trabaja todo lo que es audición, aprendizaje y memoria. La memoria es clave. El aprendizaje. Entonces ahí está tu base de datos, está tu data, está tu memoria a corto, sí, a corto y largo plazo. Ahí está la memoria. Pero si tú comienzas a conversar conmigo y tenemos un diálogo y establecemos una relación bonita, interesante, ¿no? Ahí lo que trabaja es el lóbulo frontal. Conversamos y de repente me haces una pregunta que me obliga a recordar algo que hace tiempo lo tenía bien claro, pero ahora, ¿cómo es? Espérate, no me acuerdo. Entonces ya no está en el frontal. Tengo que recurrir al temporal. Tengo que buscar medios para llegar al recuerdo. Y a veces es un poquito complicado. Por eso que cuando una persona, por ejemplo, estudia, debe tener una especie de mapas mentales de la información, para que cuando intente recordar, recuerde, en vez de datas aisladas, recuerde una organización de información. Es más fácil. Si tú, por ejemplo, te pones a leer, si lees despacio, lees lento para entender bien un tema, vas a comprenderlo peor. Es mejor leerlo rápido. Es mejor leerlo rápido y entendiéndolo. Vas a comprenderlo mejor. El cerebro trabaja más rápido de lo que trabaja tu lectura. Sí. A veces una persona como que si la vea, ¿no?, cuando lee. O peor todavía, cuando lee, comienza a mover la boca. No, esa es la peor forma de leer. La peor forma de leer. Distraes al cerebro. El cerebro no sabe si estás comiendo o estás leyendo. Entonces comienza a haber una interrupción, un bloqueo de información. Los chinos, por ejemplo, te leen en columnas, en bloques. O sea, ellos leen como si fueran fotos, imágenes. Se lee más rápido. Acá hacemos eso, ¿no? Movemos todo el cuello, la cabeza, movemos la boca, ¿no? Es la peor forma de... Terminamos agotados. Agotados. Estos son los hemisferios, izquierdo, derecho. Esa información todavía se sigue respetando.
que la parte izquierda es la parte analítica, verbal, numérica, abstracta, lógica, coherente, racional. Mientras que la parte derecha es la parte artística, espacial, tridimensional, intuitiva, musical. En otras palabras, podríamos decir que el hemisferio izquierdo es el aburrido y el derecho es el creativo. Pero no solamente eso, sino que la parte derecha de tu cerebro controla la mitad de tu cuerpo izquierdo. Sí, o sea, si yo comienzo a mover mi mano izquierda, como lo estoy haciendo ahora, es porque el hemisferio derecho de mi cerebro está mandando la orden para que eso ocurra. Igual, si muevo la mano derecha, la mano de la izquierda. La comunicación de ambos hemisferios se da a través de un puente que está aquí en medio. ¿Dónde está mi puntero? Acá en medio hay un puente llamado cuerpo calloso, que logra comunicar información de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Ya? Bien. Ahora, no sé si se han dado cuenta ustedes, si tomamos una foto, me pongo acá de frente, ¿no? ¿Qué sucede? La mitad de mi rostro ya no es igual a la otra mitad. Una mitad del rostro es más dura, es más tensa, es más rígida, mientras que la otra mitad es más expresiva, más emotiva. Casualmente por esto. La mitad derecha de tu rostro se relaciona con las funciones que trabajan en la parte izquierda. O sea, es un poco más fuerte, ¿no? Un poco como que más fría, más dura. Y la parte izquierda de tu rostro, regulada por la parte derecha de tu cerebro, es más tierna, más dulce. Entonces, está bien lo que dice mucha gente, ¿no? Busca mi ángulo. Sí, los fotógrafos saben de eso. Y van buscando el ángulo que mejor le favorece a la persona. Y tiene que ver mucho con su personalidad. Sí, tiene que... Es más, tú le dices, piensa usted que está en la playa, piensa usted que está con alguien a quien ama, y te recrea, te habla. Por eso, por ejemplo, el fotógrafo peruano Mario Testino, que es el fotógrafo de las estrellas de Hollywood, es lo que hacía él. Antes de tomar fotos, él hablaba, dialogaba con la persona, le hacía una especie de psicoanálisis. Se hacía amigo de la persona y le ha tomado fotos espectaculares a un montón de artistas y gente de las redes y todo, ¿no? Entonces, él sacaba lo mejor de la persona. Le hablaba con mucho cariño, con mucho afecto, desarrollaba un vínculo temporal con la persona y eso se refleja en la fotografía. Se observa. Tan diferente a cuando te dicen, ya, mire de frente, no se mueva, ya, ahí nomás tranquilo, ya lo tomé. O sea, tú estás pensando en que no me muevo, miro la foto, miro la cámara, será la peor foto que puedes imaginar. El lóbulo frontal, esta parte de acá, esta de acá, el lóbulo frontal, tiene estas funciones: la parte motora, la planificación motora, la conciencia, me doy cuenta de quién soy, a dónde voy, mi identidad, controla las respuestas emocionales, o sea, si te quiere ganar el impulso, la agresividad, la violencia, el frontal te dice, tranquilo, cuenta hasta 10, respira, tú puedes manejar esto. Ese es el frontal. Es el frontal. El lenguaje, tiene control sobre el lenguaje, pero expresivo, o sea, el lenguaje hablado, el lenguaje articulado. Si una lesión se produce en esa área, el sujeto no puede hablar. A eso le llamamos afasia. Afasia es sin, fasia, lenguaje, o sea, sin lenguaje. Una de las afasias que se localiza en esa área frontal es la afasia de Broca. ¿Qué tiene esto, no? O sea, el sujeto perdió la capacidad para poder articular bien la palabra. Entonces, y es irreversible, no se puede hacer nada. Profe, el tartamudo no está ahí. El tartamudo es un problema de ansiedad vinculado a la parte fonoarticulatoria. O sea, no toma aire, comienza, ¿no? Tiene como un motivo, como una rigidez en la parte motora del habla. Es diferente a una fase, es muy diferente. El tartamudo sí se puede trabajar, ¿no? Y lo pierden, o sea, gana una habla articulada muy bien. Pero una fascia, difícil.
La personalidad, la personalidad está ligada también al frontal. O sea, si una persona tiene, como de hecho ha pasado, lesiones en el frontal, podrías tú ver su recuperación y cuando vuelves a verlo, tienes a alguien distinto a quien tú conociste antes. Distinto, o sea, parece otra persona. Pero ha cambiado su forma de ser. Antes era más tímido, ahora es mucho más violento, se muestra una persona muy impulsiva, antes era más risueño. ¿Qué le ha pasado? Ha cambiado. El trastorno lo ha modificado. Ese es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, ¿se acuerdan? La parte superior, arriba, percepción y espacio, se lo hemos dicho ya. Por ejemplo, quiero amarrarme los pasadores, o sea, yo llevo mis manos hacia los pasadores, a la altura del zapatito, y comienzo a hacer la operación. Entonces yo tengo mi mapa, mi registro imaginal o de objetos en el espacio. Y acá también te pongo un poco de lo que son las lesiones. ¿Qué pasa si se lesiona, no? Se lesiona la habilidad para poder reconocer objetos en 3 dimensiones. Hay muchas dispraxias. ¿Qué cosas son dispraxias? Problemas en la práctica grafomotora, ideomotora. O sea, eso significaría de que no puedes articular bien lo que ves con respecto a lo que haces a nivel físico-motor. Bien, acá le he puesto más información que la que necesita. Lo que se estoy diciendo es lo que tú más o menos deberías tomar en cuenta y asimilar. Si quieres mayor información, te da curiosidad saber un poquito más, ahí está la información acá descrita en la diapositiva que ya te he generado, ¿ya? En la parte temporal a los costados, ¿ya? Oír, memoria, aprendizajes, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, dice acá la prosopagnosia. ¿Qué es eso? La prosopagnosia es la capacidad de imaginarte tú o de sentir tú cosas en tu cuerpo. O sea, tú puedes tocar un objeto, por ejemplo, la palma de la mano con un lapicero y tú dices, es un plátano, una manzana, no reconoces. Tienes incapacidad de reconocer objetos en la superficie de la piel. Y otra área vinculada al lenguaje, Wernicke. No entiendes lo que escuchas. ¿Se acuerdan de Broca? Acá adelante, afasia de Broca. No puedo hablar, bla, 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 bla. En la afasia de Wernicke no entiendo. O sea, te escucho y no proceso. No sé qué me estás diciendo. Me es imposible. Es como si hablaras en chino. Es justamente por una lesión necesaria. El documento de la clase pasada nunca llegó al WhatsApp. Lo he mandado al Drive. Ya, al Drive. Y... es por el WhatsApp, ¿no? Ahora lo vemos. Tengo los documentos, se los mando los dos ahora, ¿ya? Para que no tengan problemas. Yo lo mandé al Drive, no sé. ¿Tienen un WhatsApp ustedes de alumnos donde llega la información? ¿Sí? Antes de terminar la clase, les genero, ya, perfecto, me lo dan, el numerito, lo agrego y yo le mando ahora mismo, para que no tengan problemas. Ya, muy bien. Disculpen más bien por no haber calculado eso, ¿no? Luego tenemos el lóbulo occipital, la parte posterior. Cuidado con el occipital, que es bien delicado. Tan delicado que en el boxeo está prohibido meter golpe en la parte posterior. Le puedes hacer perder la conciencia, le puedes dejar ciego. Fíjate, la información llega, la luz llega a los ojos y atraviesa todo el cerebro, el nervio óptico, para llegar al occipital, que es donde se forma la visión. Entonces, en vale todo, por ejemplo, sí es una crueldad eso. Deportes, una persona que practica eso termina mal. Casualmente, para terminar una pelea, le meten golpe en todo lado, en la parte frontal no tanto, en la parte temporal, y a puño cerrado en la parte parietal. Y la persona se coge la parte de atrás porque está golpeando la parte occipital. La parte occipital te puede desorientar, te puede marear, ves estrellitas.
Y si no tienes el cuello muy fuerte, te puede generar una lesión cervical. Una lesión cervical es fatal. Te quedas cuadraplégico ahí, en tu silla de ruedas, de por vida. Ahí sí no hay nada que hacer. Eso es interesante. El sistema límbico, mucho se viene trabajando, estudiando este sistema porque es responsable de la conducta agresiva, violenta, emotiva. Es la parte animal que tenemos los seres humanos. Es nuestra parte media salvaje. Entonces, mientras que la corteza cerebral, la parte de acá frontal, por ejemplo, te dice, piensa, tranquilo, relájate. ¿Qué pasa con estos delincuentes, por ejemplo, que consumen droga antes de ir y cometer sus crímenes? La droga bloquea el pensamiento, o sea, al frontal lo anula, lo duerme, pero despierta la base primitiva del cerebro. El sistema de alerta, de alarma, de defensa, de supervivencia está acá. O sea, en la evolución, el sistema límbico ha tenido un papel fundamental para la supervivencia. Ha sido clave, importantísimo. Sin el sistema límbico hubiera sido imposible que el hombre pueda sobrevivir, ¿no? Con el paso de los años. Por ejemplo, tú has visto que el neandertal, el hombre de Java, de Pekín, el cromañón tiene ¿no? La frente chiquitita, ¿no? Sí. Le viene el insulto, pues, ¿no? Este no piensa, no tiene ni 2 dedos de frente, dice. Porque la cabeza era achatada, tenía poco frontal. ¿Para qué tiene tanto frontal si todavía está en la evolución? Ya conforme pasaron los años, ya la bóveda craneal tuvo que expandirse y darle paso a algún frontal más grande, ¿no? Que piensa más, que analiza más, que evalúa más. Pero el sistema límbico es básico. Por ejemplo, acá la amígdala, que aparece acá abajo la amígdala, controla la agresividad. Si tú a un animal le practicas una amigdalotomía, o sea, tú le extirpas la amígdala, el animal, por muy salvaje que sea, pierde su instinto salvaje. Sí, lo controlas. O sea, puedes tener en tu casa, ponte un león de mascota. Está amigdalotomizado. Le has hecho una lobotomía, le has removido la amígdala y tienes un gato grande en tu casa. El hipocampo trabaja con la memoria. Con la memoria. Memoria de corto plazo a largo plazo. O sea, para que tú puedas almacenar información, es importante que dicha información, para que se quede, se guarde en el tiempo, que tenga alguna relación con algo emocional. Eso explica por qué una clase al día siguiente no recuerdas nada. Pero una película que te tuvo así todo el tiempo, ¿no? Atento, concentrado, se recuerda toda la vida. El vínculo emocional es clave para poder mantener la memoria a largo plazo. Pues mucha gente cuando estudia con alegría, ¿no? Conversa con lo que está estudiando, dialoga. Y mientras que se estudia renegando. Tú estás renegando, mejor ni estudias. Todito se va a perder. Y el hipotálamo, pues hambre, sed, sexo, temperatura, activa el sistema endocrino, es una locura el hipotálamo. Este es un corte interno, y acá se ve mejor, por ejemplo, el cuerpo calloso, mira lo que comunican los hemisferios, el hipotálamo, acá se ve mejor también. Después por acá atrás estaba donde estás, bueno, acá no nos deja ver la amígdala, pero está en la parte interna del sistema límbico. El cerebelo, árbol de la vida, le dicen, postura, marcha, equilibrio. Lesión en el cerebelo, camina como si fueras un robot, o quieres levantarte, caminar por una cuerda, pues es imposible, no puedes hacer un movimiento fino. Toda tu orientación se ve alterada. El cerebelo, ¿ah? Es la parte. Ya te imaginas por qué se le dice árbol de la vida, ¿no? Mira su forma, es una coliflor, parece. Marchar, bailar, estar en una coreografía, cerebelo, cerebelo, cerebelo. Cualquier pregunta, por favor, interrumpan o hagan por el chat. Estos temas son por lo general un poco amplios. El tronco encefálico es esta zona de acá, fíjate. ¿Ah? En la base del sistema límbico hasta poco antes de la médula.
Tienes acá, por ejemplo, el puente o protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Voy a explicar un poquito de cada uno de estos, ¿ya? Este es importante. Bueno, la médula ya hemos visto que conducta refleja, ¿no? Bulbo. Este bulbo que está acá, ¿ya? Es responsable de tu tos, vómito, estornudo, respiración, deglución. O sea, esas conductas reflejas y automáticas las controla el bulbo. Lesión en el bulbo, muerte. Me meto un tiro, ¿no? O sea, me disparo acá. De repente, tengo tan mala suerte que metí el cañón muy cerca de mi frente y se desvió la bala. Entonces, me voló una parte del cerebro, pero estoy con vida. Entonces, abro la boca, acá. No, ahí sí, pues te vuelas todo el tronco encefálico. La muerte es inminente, ¿no? Es imposible que puedas sobrevivir ahí. O sea, conductas automáticas y reflejas de supervivencia, bulbo raquídeo. Después te salen los pares craneales. Y el mesencéfalo, en el mesencéfalo vas a encontrar a quién, a Sara. Sarita. ¿Quién es Sara? El sistema activador reticular ascendente. O sea, responsable de que tú estés despierto o estés dormido. Si tú estás que te cabeceas, ¿quién es responsable de eso? Yo, no, Sara. Sara es el área que te mantiene activo en vigilia o te manda al sueño. Sí, definitivamente tiene sus ciclos. O sea, es que la luz que hace colabora con la vigilia y la oscuridad colabora con el sueño. Por eso es conveniente que tú duermas con la luz apagada. Descansa mejor tu cerebro. Si tú cierras los ojos y estás con luz prendida, los párpados todavía pueden dejar pasar luz. El cerebro no descansa. Y si no descansa, no trabaja bien, no memoriza bien, no piensa bien. Por eso es recomendable que tú duermas las horas que te corresponden. No, es que tengo que estudiar, voy a quitarme horas a mi sueño. Por gusto, vas a estudiar mal. Mejor duerme bien. Tampoco vas a dormir 10, 12 horas, ¿no? Duerme bien, te recuperas y vas de largo a estudiar. Bien, entonces, ¿qué pasa si se lesiona el mesencéfalo? Ahí donde está Sarita. Entras en coma profundo. Sí, en coma, ya no despierta. Si hay lesión ahí, no despierta. Salvo que la lesión sea temporal, ¿no? Ha habido casos de gente que ha despertado después de muchos años. Sí, despertó. Logró despertar. ¿Y qué pasa si Sara está bajo el efecto de una droga? No duermes, está sonámbulo. ¿La preocupación podría provocar eso? Sí, también. La preocupación también puede provocar insomnio. Profe, ya tiene un amigo, yo también, que estaba conversando y sí, hay gente que se desconecta y se queda dormida de un momento a otro. Es mesencéfalo también. O sea, todo lo que está vinculado a la atención, a la vigilia y al sueño tiene que ver con mesencéfalo. Acuérdate de eso. Con Sarita. Ahí está el hipotálamo. Uy, el hipotálamo, ¿se acuerdan que hace un momento lo vimos? Es un núcleo que está conectado cerca a la hipófisis. Mira todo lo que controla, la temperatura, el metabolismo del agua, el hambre. También controla un poco lo que es el sueño vigilia, la emoción y estimula la hipófisis. Por ejemplo, si en este momento ocurre un temblor, tú dices, ¿temblor? La clase siempre pregunta a la gente, ¿no? ¿Temblor? Como reafirmando si va a haber o no. Si su corteza dice, cuidado, peligro, peligro, peligro. Y cuando comienza a moverse más, la corteza dice, ¡temblor! La corteza activa el hipotálamo se comunica con la hipófisis a través de ritmos circadianos, corriente. La hipófisis, ¿qué es la hipófisis? La glándula endocrina. Libera hormonas. Así, en una. Una de esas hormonas viaja por la sangre y se va hasta la suprarrenal. Una glándula endocrina. La suprarrenal libera adrenalina. Y la adrenalina es responsable
de que tu cuerpo esté pues hecho una gelatina, ¿no? Tu corazón late a prisa, te pones todo tenso, te puedes orinar de miedo, solo por una sola idea. O sea, el pensamiento nos puede matar, ¿eh? Si tú le tienes miedo a algo, el pensamiento te puede descompensar totalmente. ¿Sí? La hipófisis. El hipotálamo está comunicado con la hipófisis, pero la hipófisis, mira tú, la hipófisis es responsable de la enorme cantidad de hormonas que puede liberar. Es la glándula endocrina, la maestra, la glándula endocrina mamá. Entonces, la hipófisis, por ejemplo, entre las hormonas que libera está acá, la hormona de crecimiento, o la GH, la somatotropina, ¿no? ¿Qué pasa si no liberas hormonas? Te quedas enano. Sí. ¿Puede haber eso? Por supuesto que puede haber. No regulas la función de la GH, de la somatotropina, hormona de crecimiento, no crece. Y si libera mucho, gigante. Enanismo, gigantismo. Mira, la adrenocorticotropina es la hormona que actúa sobre la suprarrenal. La glándula suprarrenal está encima del riñón. Supra es encima, renal, riñón. Encima del riñón. Ya. Esta hipófisis libera esta hormona, adrenocorticotropina, estimula a la suprarrenal y a su vez la suprarrenal libera adrenalina. Profe, yo soy bien miedoso, cualquier cosa me asusta. Ah, es que estás pensando en algo que te provoca miedo, estás pendiente de que algo puede generarte pánico y el mecanismo se activa en una, como corriente. Otro, la hormona estimulante de la tiroides. Y la tiroides, ¿no? ¿Dónde está la tiroides? En la parte anterior de la tráquea, ¿no? Y la paratiroides está más atrás. La tiroides tiene que ver mucho también con el desarrollo y metabolismo. ¿Has escuchado hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo? ¿Sí, no? Bocio, la gente que tiene un cuello así enorme, así parece que se le descuelga, bocio, hipotiroidismo. De repente hemos visto en la calle una persona, uy, mira, ese chico que tiene retraso, creo. Sí, es pequeñito, de baja estatura, y su rostro presenta pues expresa como que retardo mental. A eso le llaman cretinismo. Es por una cuestión hipotiroidea. Acá también la hipófisis libera las hormonas gonadotrópicas, la folículo estimulante y la lúteo estimulante. Es la que permite que tu pubertad llegue. Las hormonas sexuales. La prolactina, que es responsable de que cuando estés embarazada, tus mamas generen leche. Sí. Incluso, aún si estás embarazada, si tú piensas que estás embarazada, estás con la noica de que sí, estoy embarazada, estoy segura, y termina produciendo leche materna. O si el chico se cuelga del pecho de su enamorada cuando tiene relaciones sexuales, él siente pasión por eso, succiona para excitarle a ella, el cerebro dice que está lactando y activa la hipófisis y se forma el mecanismo de la leche materna. Increíble. Ese chico dice, ¿qué? Sí, estás generando leche. La oxitocina, que trabaja en el parto, dilatando el útero, para que el bebé pueda nacer. Y cuando da de lactar la mamá, la leche no es que se chorree, la leche sale disparada. Sale como bombeándose la leche. Y eso es como consecuencia de la oxitocina. La hormona antidiurética, ¿no? Los riñones, tienes que hidratarte. El riñón calcula cuánto líquido tiene tu cuerpo, cuánto necesita. Como pueden ver, esta cosa chiquitita llamada hipófisis, a través de sus hormonas, activa y regula todo el sistema endocrino. En esta pequeña diapositiva
estamos resumiendo todo lo que es endocrino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿no? Bien, tenemos nuestro primer descanso. Vamos a volver a las 7:20 en punto, hasta las 8:10, ¿ya? No quiero saturar. Este tema es un poco denso. Entonces, vamos a hacer una revisión así, ¡pum!, general, y después vamos a hacer algunas preguntitas para entender mejor cómo se maneja esta información. Es cuestión de manejar la información en forma adecuada, hay que tener un poco de imaginación y va a ser más sencillo. Volvemos a las 7:20, ¿sí? A las 7:20, exacto. Tómense un cafecito o algo para continuar la clase. ¿Ya, chicos? Bien. Continuamos luego. Perfecto. Retomando la idea de la médula espinal, a ver si se acuerdan un poquito de lo que vimos al principio, ¿no? La médula espinal nace en la base del tronco cefálico, recorre la espalda, protegida por la columna vertebral, y termina en el coxis, en la cola de caballo. No sé si alguna vez ustedes se han caído sentados. Imagínate la siguiente escena, ¿ya? Estás en la piscina y te mandas por el tobogán. Y tú piensas que hay un montón de agua. Y es piscina de niños. Y caes sentado. Sientes como una corriente que viene de la parte de la nalga hacia arriba. Te puedes quedar paralizado, ¿eh? Recuerda, mientras, si hay lesiones en la columna que presiona la médula, mientras más baja sea la lesión, se comprometen los miembros inferiores. Vale decir, si tengo un problema en la médula o la columna a nivel lumbar, puedo tener ciertos hormigueos, cierta parálisis, cierto dolor en las piernas. Si mi lesión es dorsal, o sea, la lesión va de la cintura para abajo. Si mi lesión es cervical, a la altura del cuello, me desconecta la cabeza del cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre vemos, ¿no?, que en los accidentes se pide que no muevan a la persona que se ha golpeado. Le ponen collarín para que se quede sujeto la cabeza. De repente tú, por la desesperación, respóndame, háblame, y le sacudes el cuello. Ahí termina de estropearle la conexión con el encéfalo. Cuidado con eso. El acto reflejo, lo hemos dicho ya, lo que mencionaba, ¿se acuerdan al principio? Este martillito, golpeas la rodilla, la información llega hasta la médula, sinapsis, y dispara una respuesta refleja motora automática. Este es el periférico. Mira, parece que fuera, pues, ¿no? Tuviéramos un montón de ramas ahí. Lo que pasa es que el periférico está conectando el sistema nervioso central con los nervios. Músculos, tendones, articulaciones. Siento escozor, siento calor. El periférico está recogiendo la información. Está recogiendo. Y aparte de recogerlo, también envía respuestas motoras. Bueno, este es el periférico acá. Hemos dicho que el periférico tiene 12 pares craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Acá están los raquídeos. Raquídeo, 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 raquídeo. ¿Ya? Todo lo que está acá abajo es raquídeo, 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 raquídeo. Los que practican la acupuntura conocen perfectamente esto. Mientras que acá están los 12 pares craneales, o sea, acá arriba en el cerebro. El nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio trigémino, el facial. Bueno, eso lo hago rápidamente. ¿Por qué? Porque en biología ustedes van a ampliar más esta información. Acá estamos tratando de ver la información relevante para la parte psicológica. Y el autónomo. Un paciente
entra en coma. Si entra en coma, la corteza, el pensamiento, la inteligencia están suspendidos. Pero transpira, micciona, defeca, su corazón late, respira. Si es una chica, menstrua, porque todas esas son funciones vegetativas, son funciones autónomas, es decir, independientes de la voluntad del sujeto. Trabajan como un reloj, siguen trabajando, siguen trabajando. Dos sistemas, el simpático que te acelera y el parasimpático que controla. Ya, por ejemplo, fíjense acá a la izquierda. El simpático, el iris, glándula lagrimal, salival, corazón. O sea, todas las funciones, o la mayoría de ellas, las activa. Pongamos, el corazón. Trabaja el simpático, como una bomba, ¿no? A toda velocidad. El parasimpático, un equilibrio entre ambos. No olviden, tanto el simpático como el parasimpático se pueden ver afectados por las emociones. Las emociones, cuidado con las emociones. Las emociones pueden hacer mucho daño. Algunas, como la alegría, fortalecen el sistema inmunológico, te da mejor salud mental, pero el miedo, la preocupación, el estrés son fatales. Son fatales. Bien, ya hemos visto la revisión general teórica, vamos a hacer un poquito de ideas sueltas y después unas preguntitas, ¿sí? ¿Les parece? El cerebro suelta chispas. ¿Por qué suelta chispas? Dice, es capaz de encender una lámpara pequeña. Está formado por miles de millones de células cerebrales llamadas neuronas. Produce electricidad todo el tiempo. ¿Sí? Claro. Neurona, neurona. No chocan, hay un espacio entre ellas, ¿se acuerdan? Que liberan mensajeros bioquímicos o neurotransmisores, ¿sí? Pero para que eso se produzca, ¿qué se necesita? Un estímulo que active esta neurona para que se comunique con la otra. Cuando yo presiono el interruptor y prendo la luz, permito que protones y electrones choquen entre sí y generen la corriente eléctrica. En el cerebro ocurre algo muy parecido, pero no son protones y electrones. Es sodio y potasio. Pero igual, tiene carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando estás en reposo, cuando mi mano está en reposo, no hay estímulo que le afecte ahorita. Yo cojo un lapicero, lo hinco, ¿qué he hecho? Que el estado de reposo pase a un estado de actividad. Que el sodio y el potasio se alternen y comience a ver esto. Algo así como una corriente. El impulso nervioso. Por eso, ¿no? Las antiguas ideas tipo Frankenstein, ¿no? El sujeto muerto. ¿Qué hacen? La tormenta eléctrica, unas bobinas, y lo dirigen al cuerpo para que reciba una descarga, ¿no? Y vuelva nuevamente a trabajar. Alucinante, pero en teoría debería funcionar, ¿no? En teoría. Había un médico puertorriqueño que estaba tratando, hace años vi eso, ¿cómo será ahora? No sé. Estaba tratando a pacientes con parálisis. Y los estaba haciendo caminar. Sí, o sea, tenían parálisis, o sea, sobre que está en silla de ruedas, pero le colocaba a la altura de la columna, de la médula, un aparato que le inyectaba corriente. Incluso a veces la devolvía y le pasaba la corriente a él. O sea, lo que estaba haciendo es devolver el impulso eléctrico para que el sujeto vuelva a caminar. Caminaba torpemente, pero caminaba. De repente en el futuro, ¿no? Te pongo un armazón y el armazón te inyecta pues corriente y hace que tú comiences a mover tu cuerpo y bueno, lo organices para que puedas movilizarte. No es nada normal, no es nada alocado pensar en eso. El estrés cambia tu cerebro. Sí, chicos, cuidado con el estrés, por favor. Dosifiquen sus tiempos, sus contenidos. Si algo no entienden, vuelvan a leerlo, a repasarlo.
organicen su tiempo, el contenido, no se desesperen por hacer las cosas en un tiempo muy breve. Sí, el estrés cambia el cerebro. El estrés tiene relación con el cortisol. Y el estrés afecta el aprendizaje, la memoria, la ejecución de funciones complejas, el sistema orgánico en general. Y si el estrés es permanente, todo el tiempo está ahí en nivel alto, termina enfermándote. Afecciones de la piel, escozores, alergias, hongos, problemas de visión. O sea, es una cadena de sucesos. Por eso que mucha gente estresa a sus hijos. Va a pasar, les gritan, los amenazan. No es lo más recomendable. De ahí siempre uno debe tener, por ejemplo, algún tipo de hobby, ¿no? Musical, algo que le recree, que le permita sentirse más libre. Uy, este me parece hermoso. Un chico le dice a su amiga, salimos, y ella le dice, no. La otra dice, sí, puede ser. Peor todavía. El chico se acerca y ella le dice, no, disculpa, estoy ocupada. El chico le pregunta, oye, ¿sí? Le dice ella, un no o un sí al comienzo de un diálogo desencadena una respuesta bioquímica en el cerebro. Si es un no, apenas empiezas tú a hablar, liberas cortisol, la hormona del estrés. Y al tipo lo ves abatido, lo ves desanimado, desalentado, con incapacidad para hilar ideas creativas, originales, novedosas, se siente presionado. O sea, es un bullying bioquímico. Y peor, como no puede salir de ese estado, le da vueltas y vueltas y se pone peor todavía. Y termina cancelando todo tipo de intención por querer ser diferente. Sí. Y cada vez evita mayores situaciones de riesgo, de evaluación, situaciones complejas, las va evitando, casualmente para no sentir la presión del cortisol. El remedio, ¿cuál es? Inyectarse de a pocos situaciones de estrés calculado. Por ejemplo, habla frente a un público reducido, conversa con personas que recién conoces, para ir manejando niveles de estrés. Recuerda que el tema acá no es que sea una amenaza, o sea, no hay una amenaza, la amenaza está en ti. Tu evaluación hace que tú sientas que eso es una amenaza. Si tú le vas perdiendo poco a poco el miedo, terminas sintiéndote que es parte de ti eso. Ahora, si al principio del diálogo empieza con un sí, liberas dopamina. La dopamina te hace sentir feliz, tranquilo, te hace sentir regocijado. La dopamina también está presente en el beso, en la caricia, en el amor, en el sexo. O sea, un sí amable hace que la dopamina nutra tu cerebro de emociones positivas. O sea, te predispones. Es por eso que la palabra tiene un papel importantísimo, ¿no? Es clave. Cuando tú conversas con alguien, por ejemplo, falleció una persona, y esa costumbre que me parece nada saludable, la persona está en la puerta de un templo y todo el mundo hace la cola para darle pésame. Y se lanzan, ¿no es cierto? Y se lanzan a llorar. Peor, pues eso no consuela a nadie. Entonces es más grave la cosa, ¿no? ¿Quién va a sentirse tranquilo teniendo a alguien que está gritando ahí? El peso o tamaño del cerebro no está reñido con la inteligencia. Sí, mucha gente piensa, pero tener un cerebro de Jimmy Neutron nos hace más inteligentes, ¿no?
mira qué cabezón que es, debe ser muy inteligente. No, no, nada que ver. En teoría debería ser. En teoría, ¿no? Un Australopithecus tenía 500 centímetros cúbicos de cerebro, o 400. Un Homo habilis llegaba a los 1000 centímetros cúbicos, por la forma de su cráneo. Un Homo sapiens, 2000 centímetros cúbicos. O sea, la cosa va en aumento. Se supone que si hay un Homo sapiens, un extraterrestre, debe tener pues, un super cerebro. Pero si partimos de esa idea, fíjate, ese cetáceo, la ballena, tiene más de 7 kilos de cerebro. Debería ser más inteligente que el ser humano, ¿no? Si por el tamaño de la inteligencia. Un elefante tiene casi 5 kilos y un ser humano tiene aprox 1400 gramos. Y la mujer tiene 50 a 200 gramos menos. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que hace que sea inteligente es la complejidad de circunvoluciones, cisuras, de la famosa estimulación temprana. Cuando tengas tu hijito, por favor, persigue un programa desde prenatal, los primeros 11 años. Preocúpate porque ese niño reciba una excelente formación de tipo sensorial, motor, académica. Ya a partir de ahí ya solito camina. Pero muchos papás, sobre todo los abuelitos, dicen, ¿no? Oh, es chiquito, es chiquita, no le exijas tanto. Déjala que viva su infancia, su niñez. Pero si yo no le exijo, le gusta jugar, le gusta aprender. No, pero es pequeña ya, cuando crezca, ahí recién le metes presión. No, está mal eso. Está mal, desde pequeñito. Estás estimulando un sistema nervioso que está ahí vivo. Pasan los años y se pone un poco más rígido, más rígido, más rígido, y ya después ya no quiere hacer nada. El reconocimiento facial tiene un patrón cerebral. Sí. O sea, cuando uno habla con una persona, bueno, acá yo solamente tengo la foto de Piero, la foto de Dayana, esa es Thalía. Pero no puedo yo calcular las reacciones, los sentimientos, si no los veo. Y cuando tengo un paciente al frente, yo estoy mirando todo, sus manos, su expresión, su gesto, todos los detalles. Y de acuerdo a lo que veo, yo cambio lo que digo. O sea, digo en función de lo que veo. Y voy procesando todo lo que veo. Y uno inconscientemente procesa en ese orden: ojos, boca, nariz. Los ojos son claves. Son clave. Pregúntale a los que juegan póker. Cuando juegan póker, una levantadita de ceja, una pupila que se dilata, o sea, que le mira pero exageradamente, a ver si encuentra alguna señal en sus ojos. Por eso mucha gente que juega póker se pone unas gafas oscurísimas, no se ve nada. Sí, entonces una persona conversa con alguien y cuando lo hace, observa esas partes que son claves y hay una segunda información ahí. Por eso que los pintores, cuando trabajan en esas zonas, ojos, nariz, boca, le da vida a sus pinturas partiendo de esos 3 puntos. El cerebro genera nuevas neuronas. Siempre se pensó que las neuronas mueren y no se regeneran. O sea, yo me corto el dedo y se regenera, sale costrita, ¿no? Y la piel se regenera. Voy a la ducha, ¿no? Entonces cae un montón de cabello, la raíz capilar, ¿no? Pierde cabellito, pero se regenera. O sea, vuelve a salir más cabello. Me corto la uña, vuelve a crecer la uña. Pero decían que las neuronas, si las neuronas mueren, ahí mueren, pues, ahí quedan. No, se ha descubierto que sí se pueden regenerar. Sobre todo las del hipocampo, ¿no? Y el hipocampo, ¿con qué tiene que ver? Con la memoria. O sea,
Se pueden generar nuevas neuronitas. Pero tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que practicar una vida sana para que tu cerebro trabaje mejor. Pero estamos en pandemia, no sé cómo harás, pero aunque sea sobre tu eje, comienza a correr, ¿no? El ejercicio físico ayuda a generar nuevas neuronas, por supuesto. Mente sana, cuerpo sano. O sea, es un hecho. Las personas que practican en su casa, ahí no hace falta más de un par de metros cuadrados y ahí haces todo tu gimnasia, tus ejercicios, tu calistenia, tus estiramientos. Uf, tu cerebro trabaja mejor. Antes, por ejemplo, en los colegios, uno entraba al colegio, lo hacían formar 15, 30, 40 minutos, hasta una hora. Y luego venía cierta actividad un poco física, ¿no? Y entrabas al salón, todo el mundo, ¿no? Y si te quedabas dormido en el salón, ¿qué hacía? Ya, al patio, 20 vueltas. Que ya, de ahí al caño, lávate. Ya en el salón estabas ahí, ya. ¿Qué sueño te va a dar si has estado en actividad, no? Así que hay que practicar un poquito de ejercicio físico. Tu cerebro no es simétrico, ya hemos visto, ¿no? Izquierdo, derecho, y no son iguales, ¿verdad? Yo he tenido varios cerebros en mano y los he comparado, no es igual. Los he cortado por la mitad porque teníamos que cortar para ver qué cosas pasa adentro, ¿no? Y la verdad es que, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Que esta zona debe ser el hipocampo, supongo. Es una manchita. Sí, hay que tener buen ojo ahí. Entonces, la parte izquierda es la más abstracta, para muchos la más aburrida, ¿no? Y la parte derecha es la más artística, espacial, intuitiva. Profe, ¿y con cuál se enamora uno? Ah, tú te sientes atraído con la parte derecha, pero terminas enamorándote de la persona con la parte izquierda. Lógico. Qué bonita esa chica. Ya, es derecho. Ay, pero qué pesada, es que conflictiva, yo le explico, no me entiende. Ese es izquierdo. Profe, y si pierdo un hemisferio, el otro reemplaza. No tan bien, pero sí reemplaza muchas de sus funciones. ¿Has escuchado hablar del miembro fantasma? ¿No? Te explico. Tú le amputas un brazo a una persona por N motivos y obviamente ya no hay tacto, ya no hay frío, ya no hay calor en ese brazo porque tampoco hay brazo. En la noche, la persona duerme y comienza a buscar el brazo que no tiene para rascárselo, porque dice que le pica. Cuando despierta se da cuenta que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? El cerebro antes recibía información de ese brazo. Ese brazo ya no está. La consecuencia es que el cerebro debe recibir información porque siempre lo ha hecho. Así que toma la información del otro brazo y lo manda a las dos partes. O sea, si este brazo manda información a la parte izquierda y este brazo izquierdo manda información a la parte derecha, como falta un brazo, entonces ¿qué hace? Este brazo manda información a las dos partes, creando la sensación de un miembro que no existe, miembro fantasma. Ese cerebro, ¿no? Nos engañan, Bueno, acá tenemos un poquito de refuerzo a lo que hemos visto antes. Bases biológicas, miren, la esquizofrenia, la ansiedad, la felicidad, tiene que ver con niveles de dopamina, serotonina, oxitocina. Por ejemplo, acá miren, el amor. Uf, tiene alto todo. Tiene alta la dopamina, tiene alta la serotonina, tiene alta la oxitocina. ¿Mm? Miren la esquizofrenia. ¡Wow! Sí, por ejemplo, la dopamina tiene que ver mucho con la conducta motora. Por eso es que cuando vemos a un paciente con Parkinson, ¿no? ¿Es así? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Bajó o subió la dopamina? ¿Qué dicen? No puede mover su mano. O sea, no lo obedece la mano. La dopamina bajó.
¿Y qué pasa si la dopamina se dispara? La conducta motora también se dispara. Vemos el paranoico, el esquizofrénico. Me están siguiendo. Debo correr. Es un problema de neurotransmisores. Por eso que los fármacos que consume tratan de restablecer eso. Serotonina, aparte del sueño, la sensación de felicidad. Oh, puede, ¿no? De tranquilidad, qué paz. La pareja acaba de terminar su relación sexual. Uf, serotonina, tranquilidad. El beso apasionado con su pareja también libera serotonina, un poco de dopamina. Sí, por eso que el amor es terapéutico. Sí. Me ha pasado como psicólogo, digan parejas que están en conflicto, entonces en la primera sesión yo le doy algunas recomendaciones, ¿no? Y muchos no regresan. Digo, ¿tan malo soy? Y después los encuentro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no volvieron? Lo que pasa es que ese día decidieron cambiar las cosas, conversar un poco más y tuvieron su encuentro apasionado y funcionó. Esa fue su terapia. Una sola vez hicieron votos porque las cosas cambien y cambiaron. Me ha pasado varias veces. O sea, alguien podría decir, soy buen psicólogo, pero más negociante, ¿no? Porque un psicólogo negociante engancha a su paciente por semanas, meses, o como en Argentina, por años. Ya hemos hablado un poquito del periférico, estamos repasando, sino que esta es otra vista. Observen cómo están los nervios repartidos por todo el cuerpo. ¿Qué hacen? Recogen información sensorial, pero envían información motora. O sea, yo recibo en mi mano calor, frío, pero mi cerebro me dice, mueva la mano, y la muevo. El periférico se encarga de todo eso. Me conecta con el mundo externo y el mundo interno. Me preguntan si los esquizofrénicos pueden llegar a tener un IQ alto. Podríamos decir que hay gente con IQ alto que desarrolla esquizofrenia. Sí, hay esquizofrénicos que son muy inteligentes y son los más peligrosos. Claro. Imagínate que ese esquizofrénico tiene en mente que es un ser todopoderoso y que tiene que liberar al mundo del pecado. Pues, olvídate. Él escucha la voz, ¿no? Dice, mata, mata. Sí, lo que pasa es que la esquizofrenia tiene un componente que es bien, bien fuerte, que es la alucinación. Él escucha voces, ve personas. Y no sé si ustedes se acuerdan, John Nash, John Nash. Yo trabajo en un colegio, John Nash, y mucha gente no conocía la historia. John Nash era un esquizofrénico, pero un genio. Un genio. Y en su esquizofrenia él pensaba de que estaba al frente de un sistema de espionaje, ¿no? Se tenía que hacer complejos códigos matemáticos para esconder una información, tipo los casos. Dictaba en la universidad. Dictaba en la universidad. Hasta una película salió de él, donde supuestamente había un hombre mayor y una niña que eran el nexo con el grupo de espionaje. Pero miren lo inteligente que es, ¿eh? Dice, han pasado años y la niña no crece. Se supone que siendo niña, crecer, ¿no? Después de 3, 4, 5 años que sé que han pasado, ella no debería ser pues una chica de 12, una chica de 16, debería verse distinta. Entonces lo que estoy viendo o a quien le estoy hablando no existe. Y eso es bien complicado. Es como que tú vayas a tu papá o tu mamá, no existes. Esto es una fantasía mía, una locura. No, pues, no, ni tú te lo vas a creer. Pero él sí llegó a plantear de forma lógica que lo que estaba frente a él no era cierto. Loco el tipo. Incluso en la película sale y es real. Alumna, venga por favor. Sí, profesor. Hay 2 personas que están a mi lado y me están preguntando algo. Pregunta, ¿están ahí? Sí, profesor, están ahí. Son 2 personas y le están hablando. Gracias.
Porque después de lo que me pasó, no sé si realmente existen o no. Sí, hay esquizofrénicos que tienen un IQ muy alto. Ahora, no hay que confundir, porque hay mucha gente que tiene un IQ muy alto y es muy extravagante, muy loca, muy diferente al resto. Entonces, nos parece que está mal, ¿no? Y dentro de su mundo es lo más correcto que se hace. Uh-huh. Imagínate un psicópata con IQ alto. Uf, qué miedo. El psicópata es el popular antisocial. Ahí están los delincuentes, los criminales, ¿no? La gente que, sociópata, que no tiene remordimiento, ni sentimiento de culpa, qué miedo. Bueno, el somático, hemos visto ya que recibe información sensorial y libera información motora, ¿no? Esto ya hemos visto ya. A ver, acá. Bueno, esta es una explicación un poco más detallada de los nervios craneales. ¿Cuántos serán? 12 pares de nervios craneales. Fíjate que para el ojo, el segundo par, nervio óptico, visión, el tercer par, nervio oculomotor, para que se mueva el ojito. ¿Ya? O sea, hay dos nervios involucrados en la vista. ¿No te ha pasado a veces que se te adormece la carita? Sientes como un adormecimiento en la parte derecha o izquierda de tu rostro y a veces que te palpita. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿No? ¿Nunca? Sí, ¿no? Ya. ¿Y cuándo te ha pasado? Sí, profe, a veces cuando estaba un poco tenso, un poco nervioso, cargado de preocupaciones, no dormía. Ahí sentía que se me adormecía o me palpitaba. Ya. Entonces yo te digo, cuidado, ten cuidado. Descansa tu cuerpo, tu organismo, tu sistema nervioso, relájalo. Es una señal. Te está diciendo, oye, ya, cálmate. Mira lo que estás provocando. Es el trigémino que logra que tú mastiques, ¿no? Pero si tú no le haces caso a esas señales, podrías terminar con una hemiplegia facial. O sea, que se paralice tu rostro a la mitad o una parte de él. Uf, terrible. Preferible que hay que anticiparse, ¿no? No sé, que de repente por ahí. Otra diapositiva del periférico. ¿Ves? Toda la cantidad de nervios que hay. Por eso, porque los acupunturistas dicen, vamos a colocar una aguja, cabeza dorada, en esta parte. Justo vamos a estimular un nervio. Ya, más fácil. Yo no sé si alguna vez has hecho esto. Te vas a rascar la espalda, por acá. Te rascas ahí y sientes como una corriente que llega hasta la cintura. Ya, ese justamente es los nervios raquídeos, el periférico. Están conectados los nervios. Están recibiendo información y están respondiendo. Y hemos hablado del autónomo, ¿no? Que tiene dos, simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Está el simpático y el parasimpático, que no lo he puesto, creo. Bueno. Bien, vamos a hacer algunas preguntitas. Bueno, acá hay otra interesante diapositiva, dolor de cabeza, sobre todo para los que tienen migraña, esas cosas, ¿no? Mira, por tensión muscular en la parte occipital, se concentra como es una especie de cordón, ¿no? En la parte occipital hasta el parietal llega, fíjate. La migraña, el ojo parece que se va a salir de su órbita, comienza a pulsar la 100. En cúmulos o racimos, que es parecido al de la migraña, pero una hora, qué horrible. Presión arterial elevada, pausado, palpitación y dolor en la parte posterior superior de la cabeza. Sí, a veces pasa
Cuando te cargas y comienzas a sentir como una especie de... Cuidado con la presión, ¿eh? Cuidado con la presión. Sí. Baja tu nivel de sal, de azúcar, que se está elevando mucho tu presión. Hipertenso. Por iritis o glaucoma. Ves televisión o estás frente a la computadora. Yo tengo acá un monitor grande. La luz. En la mañana cuando me despierto y prendo la máquina, mis ojos rechazan eso. Siento como una presión interna. No, cuidado. Cuidado con los glaucomas. Problema de los senos paranasales. Acá y acá. Sobre todo en lugares tan fríos y húmedos como Lima. Tú te vas a Arequipa, hace más frío que Lima, pero es seco, no es dañino. Bueno, vamos a avanzar. Simpático, acá está. El endocrino que hemos explicado ya en una sola diapositiva. Pero acá están las hormonitas, la glándula pineal, la pituitaria, hipófisis o pituitaria. Uy, ¿y esta señora por qué tiene bigotes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees? Hormonas sexuales masculinas. ¿Tiene testosterona la señora? ¿Qué ha sucedido? Sí, pues, tiene un montón de males, ¿no? Y acá, esto yo te lo dejo para que tú lo leas más tranquilo, ¿ya? Por ejemplo, la tiroides, ya hablamos de la hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y acá está mejor explicado, fíjate. ¿Por qué se produce el hipotiroidismo? Porque hay una secreción menor de hormona que activa la tiroides. Acá no son neuronas, son hormonas. Las hormonas activan la tiroides o no la activan, o la activan demasiado. ¿Ya? Entonces, mira, el hipotiroidismo, cabello seco y grueso, pérdida del pelo de las cejas, hinchazón de la cara. Por eso que el médico te mira y dice, te tienes problema tiroideo, ¿no? Porque tu cara está hinchada. ¿Sí? A ver, levanta tu cuello. Sí, tienes hipotiroidismo. Al toque le sacan. ¿Te duelen los huesitos? Sí, las manos, sí. Ah, artritis. ¿Y ahora en invierno cómo estás? Uy, no soporto. Se me quedan congeladas las manos, no puedo estirarlas. No. A ver, dame tu mano. Tu piel es seca, parece de una rana. Hipotiroidismo. Y hay otros problemas. Fatiga, olvido, infertilidad. Terrible. En cambio, en el hiper, es lo contrario. Igual, se cae el cabello, los ojos están como fuera de sus órbitas, transpira demasiado, no duerme, no soporta el calor, se ahoga, se agita. Y uno piensa, ¿no? Que es capricho. No, es un problema de la tiroides, un problema glandular. Temblor de dedos, uñas suaves, quebradizas. La paratiroides, acá está la tiroides y atrás está la paratiroides, que es atrás, ¿no? Segrega la paratormona, calcio, el calcio. Hay muchas mamás, señora, sonría si no tiene dientes, ¿no? ¿Por qué? Cuando estuvo dando de lactar a su bebé, le da leche y la mamá pierde calcio. Mamá debería tener una buena alimentación o algunos complementos vitamínicos, algunos nutrientes, porque su bebé se está volando todo su calcio. Y con el tiempo, la ausencia de ese calcio que genera huesos frágiles, la piel, ¿no? Un poco oscura, o sea, se va oscureciendo. Un golpe y se fractura o se fisura el huesito, faltó pues el calcio. El timo que está acá a esta altura, que regula el crecimiento tanto en niños como en niñas, de forma pareja casi homogénea, ¿ya? Al llegar a la pubertad, el timo le da paso a la hipófisis, ¿no? La hipófisis es la que manda ahora. Las suprarrenales, ¿recuerdan? Mencionábamos que la suprarrenal se activa liberando adrenalina. Acá está. Adrenalina.
y también norepinefrina, ¿no? Por eso es que la adrenalina y la noradrenalina, o la norepinefrina, te preparan, siempre te preparan ¿para qué? Para enfrentar una situación de estrés o de peligro. Ya estás ahí, calculando qué puede ocurrir. El páncreas, la concentración de azúcar en tu sangre, ¿no? Ligados a la diabetes mellitus, y eso es algo hereditario. El exceso de azúcar en la sangre y la orina, y en exceso fatiga crónica. Si el diabético es muy frágil y se agita muy rápidamente, tiene que cuidarse un montón. Es afectado por el pensamiento obsesivo. Uy, no, el pensamiento obsesivo es lo peor que puede haber. Le da vueltas y vueltas y vueltas. Es un asunto, no puede salir de eso. Los testículos, en el caso del varón, liberan testosterona. ¿Ya? Y eso permite pues, que haya crecimiento muscular, actividad en los testículos, ¿no? Que llenan de líquido cuando tienen que tener relaciones. Fíjate, el déficit produce menor líbido. ¿Qué es eso? O sea, siente menos placer, menos deseo. Sus niveles de testosterona han bajado. Por eso que mucha gente, ¿no? Dice que tiene plantas que aumentan el nivel de testosterona, al punto de que le vuelven un caballo al tipo. Y los ovarios, acá tenemos estrógeno, progesterona, y tiene que ver mucho con la ovulación y con el embarazo. O sea, las gónadas en el hombre, testículos, la mujer, los ovarios, cada uno relaciona con hormonas. Y las hormonas permiten el desarrollo o cambio durante la pubertad y también preparan para que el hombre pueda procrear y la mujer para tener su laboratorio interno y permita tener su bebito. A ver, acá unas preguntitas, ¿ya? A ver, unas preguntitas de acá, donde se va el tiempo. A ver, vamos a ver acá. Cuando Cintia ingresa a nadar a una piscina, siente el frío de la temperatura del agua. Tal información es procesada ¿por qué lóbulo? Sintió el frío de la temperatura del agua. Uy, el agua está fría. ¿Cuál marcarías? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Marca, no importa que te equivoques, pero marca en el chat. La D, o sea, temporal. ¿Ya? ¿Seguro? Audición, aprendizaje, memoria. La C. La C, occipital. Occipital es la visión, creo, ¿no? A ver. La respuesta es el parietal. Acuérdense, tacto. Y el tacto tiene que ver con el calor, frío, dolor, ¿no? Gusto. ¿Ya? Tenemos el lóbulo parietal, la parte ahí superior y vinculado al tacto, al calor, el frío, la presión, etc. No importa, vamos a aprender, no se preocupen. Para poder estacionar su vehículo en el garage, Jesús utiliza la estructura nerviosa denominada derecha, izquierda, pues todo un lío, ¿no? He visto cómo la gente se estaciona en así, exacto, preciso, cómo hace, y a velocidad todavía. Una vez tuve un amigo que era chofer de camiones esos de bomberos. Uf, el tipo era un capo. Lo que pasa es que ese vehículo está lleno de agua. Y como tiene agua, se mueve para allá, se mueve para acá en las curvas, se puede voltear. Se tiene que ser muy hábil, ¿no? ¿Cuál pondrías acá? Hemisferio derecho. ¿Ok? La B. Hemisferio izquierdo. ¿Ok? El hemisferio derecho. Muy bien.
Lo que pasa es que el derecho tiene que ver con la parte artística, espacial, intuitiva, musical y tridimensional también. Y de hecho es hemisferio derecho. ¿Sí? El izquierdo analiza, evalúa, calcula, razona, reflexiona. Es diferente. Aquí está. Hemisferio derecho, izquierdo. Y lo que controla, ¿no? Las reacciones involuntarias, como la taquicardia, el temblor corporal, viene un asalto, te apuntan con la pistola en la cabeza, ¿no? ¿Quién funciona ahí? ¿Qué sistema se activó en el asalto? A ver, pongan. ¿Cuál sería? El hipocampo. ¿Ya? ¿Recuerdan que el hipocampo estaba, a ver, adentro? Y guardaba relación con la memoria. La taquicardia, el temblor corporal, son funciones que no dependen de la voluntad, ¿no? Son involuntarias. Son involuntarias. El parasimpático. Ajá. Estaba cerca. El simpático. Lo que pasa es que cuando hay una situación de peligro y tú tienes que reaccionar inmediatamente ante el peligro, es full simpático. Y todo se excita, todo se altera. Más bien cuando comienza a bajar el nivel de estrés, comienza a bajar también el control, ese es parasimpático. Es al revés, ¿no? Ahí está. Simpático, parasimpático. La homeostasis corporal. Ajá, o sea, el equilibrio corporal. ¿Quién trabaja ahí? Tengo hambre, comí, ya no tengo hambre. ¿Qué sed que tengo? Bebo, se fue la sed. ¿Qué calor que hace? ¿Me ventilo? Ah, ya me siento bien. Buena temperatura. ¿Quién trabaja todo eso? Hambre, sed, sexo, temperatura. A ver, el hipotálamo. Perfecto, muy bien. El hipotálamo. Y no olviden que el hipotálamo también estimula la hipófisis. Ya están las dos ahí conectadas, ahí son hermanitas. El hipotálamo. Y acá está, miren. Aquí tienes el hipotálamo, un núcleo pequeñito, y abajo la hipófisis, bien sentada ella en la silla turca. Para recordar el nombre de un compañero de estudio, Francisco requiere hacer uso principalmente de ¿qué? ¿Cómo se llamaba este patita? Oh, ya hace 3 años que dejé de verlo, pero ¿cuál era su nombre? ¿Qué usó? ¿Se reveló? ¿Seguro? El hemisferio izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Analiza, evalúa, interpreta, recuerda. Sí, es el hemisferio izquierdo. El cerebro lógico, ¿no? El inteligente. Hoy se fue acá la clave. La somnolencia es un estado derivado de la función que cumple él. ¿Quién la cumple? El tronco encefálico. El tronco encefálico, claro, ¿no? ¿Te acuerdas que en el tronco encefálico estaba el mesencéfalo y estaba Sara? Acá está, pues. Tronco encefálico. Aquí está Sarita. ¿Y qué hacía Sara? Activaba el cerebro para que despierte cada uno. Ya, despierten, vagos. Ahí está. O si no, también se apaga en la noche y provoca el sueño. Tienen que dormir. El gerente que requiere tomar decisiones para mejorar la conducción de su empresa requiere utilizar la estructura nerviosa llamada tomar decisiones, analizar,
¿Con qué tiene que pensar? ¿Con cuál piensa? ¿Con cuál analiza? ¿Con cuál evalúa? Piensa, cabecita, piensa, piensa. Área de Broca. Área de Broca era la que permitía hablar. Acá dice tomar decisiones, o sea, está ligado al pensamiento. Al pensamiento. ¿Con cuál parte del cerebro piensas? ¿Te acuerdas que le decíamos? Con, claro, el prefrontal. Excelente, muy bien, Pierre, muy bien, Diego. Claro que sí. Ahí está la prefrontal. Para poder decodificar el lenguaje escrito, o sea, para poder entender lo que dice ahí, se requiere de qué lóbulo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se encarga? Broca era para hablar, ¿no es cierto? Y Wernicke era para comprender. La pregunta es, ¿dónde estaba Wernicke? Acá no estaba, ese Broca. Acá atrás, occipital, visión, no. Me quedan dos, o parietal o temporal. Uno de esos dos tiene que ser. ¿Cuál sería? Temporal. El lóbulo temporal. Ahí está el área de Wernicke, el área de comprensión de lo que tú tienes por escrito. Muy bien. Estas han sido preguntitas de la pre. Eh, para reforzar un poco, ¿no?, la teoría que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Más bien, mándenme, por favor, anoten el número del WhatsApp para yo mandarles el material. Lo pueden escribir por el chat. ¿A qué número mando la data? ¿Alguien que lo anote? Profe, disculpe, pero usted no está en el grupo de WhatsApp de Nimbus. Sí, ahí lo mando. Pero voy a preguntar a qué responsable, ya, para mandarlo por ahí. De todas maneras, no pasa de hoy día. Hoy día tengo que mandarlo. No quiero que se quede sin el material. A ver, yo tengo acá el WhatsApp, pero de profesores. No tengo el otro número que ustedes me dicen. ¿Lo tienen ahí? A ver, díganme para yo anotarlo y generar ahí el envío el día de hoy. Con el sílabus también, ahí tengo el sílabus. No sé si es yo estoy hablando de un grupo, pero no tengo alumnos ahí en ese grupo. El que está como ciclo San Marcos 2021 Ah, no lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. En todo caso, ¿me agrega? Yo le mando mi número ahorita. ¿O quién me agrega? ¿Quién es el anfitrión ahí? Creo que la cuenta de profesor de Nimbus es el organizador del grupo de WhatsApp y creo que ahí la tiene que agregar. Ok, entonces le pido a él ya y le mando ahí. De todas maneras, ahorita, si es que pueden bajarlo, a ver, esperen un ratito. Everyone. Ahí ya les digo, y a ver si pueden descargar esto. Estoy mandando lo que hemos hecho hoy día y también lo que la vez pasada les entregué. No sé si pueden descargarlo ahí. Por si acaso.
Hay 3 materias que tomar: el syllabus, el documento de la semana anterior y el documento de esta semana. ¿Ya? Descárguenlo, por favor. Aparte yo lo mando por el WhatsApp, pero si pueden descargarlo ahorita, en buena hora, antes de desconectarme. ¿Ya? Muy bien. Bájelo para que no tengan problemas. Y lo tienen ordenadito ahí, ¿no? Por secuencias. Ahí, como pueden ver, en el syllabus hemos hecho un programa para psicología y vamos a complementarlo con filosofía al final. Entonces hacemos psicología, filosofía, y más adelante haremos algunos seminarios de lógica. Yo sé que en aritmética también lo hacen, pero veremos la parte esta de falacias, un poco más pegado, ¿no? A la lógica que nos pueden pedir en un examen. No tan matemática, ¿no? Sino la otra lógica. Muy bien, jovencitos. Que tengan muy buenas noches. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos toca todo lo que es familia, socialización, un tema bastante amplio, pero igual de interesante, ¿no? Recuerden que para que esto se pueda aprender hay que darle nomás, repasarle, responder preguntitas, equivocarse, y equivocarse hasta que después ya uno comience a discernir, ¿no? Decir, ¿por qué sí, por qué no? Ya comienza a agarrar práctica y velocidad. Ya es cuestión de práctica nada más. Esto es así. Siempre se empieza de a poquitos, ¿ya? Que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Gracias por la clase, profe. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.